tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Hey tú, Johan, ¿dónde vamos a llegar? Pepe, Aceves, no sé cuándo vamos a parar. Pisando el derecho de nuestros viejos, que su historia nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Cubrir, tapar lo que fue nuestra realidad. Morir en pie, que menos les podemos brindar. Gente que luchó por otra convivencia, dialogando y sin imposición. Todo para conseguir conciencias libres. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. Yo pago, él paga, conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza. ¡Blah! No hay más que hacer, solo un grito de reflexión. Crear, pensar, decir, sentir, que la herida son nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror. Llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Hoy en el bloque cultural venimos a hablar con un escritor, autor de un libro hace muy poquito, de Seréis bautizados, del que vamos a hablar en la entrevista que le voy a realizar. Pero antes quería hablaros un poco de José Petengui. Es gaditano, licenciado y catedrático de biología. Se ha desempeñado en la educación como profesor de secundaria y ha publicado diversas obras sobre la memoria. De algunas de ellas vamos a hablar a continuación a través de la entrevista. Bueno, buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer que hayas venido, por supuesto, y sobre todo, pues gracias como siempre por acudir a nuestra llamada. Y bueno, pues empiezo con la pregunta que suelo hacerle a todos los invitados, y es: ¿cuál es el motivo que te lleva a tratar los temas de la memoria, o cómo es que inicias esta andadura en la lucha memorialista? Bueno, yo procedo de una familia de vencedores, pero mis años de formación en Sevilla, mis años universitarios, pues me llevan inevitablemente a una toma de compromiso muy potente, muy fuerte, y con posterioridad a eso pues me dedico, no es mi campo, yo como has dicho soy profesor de biología, pero siempre me interesó mucho todo aquello que había sucedido. Por mi edad yo no pude conocer nada de forma directa, es un tema que no se hablaba, es un tema tabú,
Y entonces poquito a poco he ido indagando, he ido tirando del hilo de aquí y de allá y me han salido algunos trabajos que, bueno, estoy bastante satisfecho de ello porque me sirve, por ejemplo, a mí me ha servido para mi propia formación, mi propio modelamiento personal acerca de esta memoria, de la memoria histórica. Yo he trabajado en el ámbito local, en Cádiz, y también en el ámbito provincial. La verdad que es que un camino que tampoco me he preguntado yo muchas veces por qué ha sido así. Ha sucedido y estoy súper orgulloso de mi condición memorialista y, por supuesto, de mi adscripción republicana. De hecho, en tu obra podemos ver que está centrado, bueno, como ya hemos comentado anteriormente en la entrevista que estabais manteniendo, mucho en la represión en Cádiz, en Andalucía, y que, bueno, muchas veces pues se puede extender al territorio a nivel nacional, aunque digamos que Cádiz es un poco peculiar por lo que has comentado, que es una ciudad que cae muy pronto, que sufre la represión, que es un campo de estudio muy bueno para el fascismo, pero es cierto que en tus estudios estás centrado en las represiones. Vamos a hablar de las tres fundamentales que yo al menos he sacado. La primera de ellas, por ejemplo, es la que tratas en tu libro de la Escuela Derrotada, Depuración y Represión del Magisterio en la provincia de Cádiz, 1936-1945. En ella, pues, hablarás, supongo, de la represión que sufrieron este magisterio, estos profesores que tenían otra forma de enseñar, otra forma de pensar y, sobre todo, otro modelo de educación. Claro, efectivamente, no es nada nuevo lo que voy a decir ahora, pero el magisterio español, los maestros nacionales, las maestras nacionales, eran un cuerpo fuertemente ideologizado, era un cuerpo republicano. ¿Por qué? Pues la sencilla razón de que la República, pues la gran obra de la República, de la Segunda República, fue la escuela laica, a la cual le dedicó mucho cariño, mucho dinero, mucho esfuerzo. Se construyeron escuelas, se dignificó de forma muy potente la figura del maestro, de la maestra. Entonces, pues naturalmente los maestros y las maestras eran un cuerpo muy favorable a la República, por decirlo de una forma bastante suave, ¿no? Al llegar el 36, lo que viene es absolutamente todo lo contrario. Es una escuela otra vez sometida al poder de la Iglesia, sometida al poder del oscurantismo, una escuela dictatorial. Entonces, estos maestros estaban fuera de juego absolutamente. Y el franquismo fue muy duro con los maestros. Yo creo que fue el cuerpo de funcionarios más castigado, bueno, después de los militares, por supuesto, el cuerpo más castigado por parte de la represión franquista. En el caso concreto de Cádiz, yo la conclusión que saco es que fue una venganza absolutamente deliberada. Una venganza deliberada. Bajo unos parámetros más o menos legales. Se inventaron unas leyes, así como tomadas a posteriori, para que aquello encajara en una legalidad absolutamente enloquecida. Y fue, desde luego, una venganza. Aquí en Cádiz había, por esa época, en el año 36, había unos 1.000 maestros y maestras aproximadamente en la provincia, y de todos ellos murieron fusilados muchos, otros muchos perdieron la carrera, otros muchos tuvieron que dejar su trabajo para dedicarse a otros menesteres, y fue, desde luego, una catástrofe tremenda para ellos, punto de vista personal, pero también para el propio conocimiento, transmisión del conocimiento. La escuela no se ha vuelto a recuperar desde aquellos años republicanos. Fueron unos años felices para la escuela. La España nueva que venía no encajaba en absoluto con los parámetros de la escuela republicana, y eso fue lo que provocó el desastre de la represión. De hecho, no solo la represión, aunque, como bien has dicho, es el magisterio, ¿no?, uno de los que más sufre o sufre una represión más dura, también hay una gran represión política. Todos los que ocuparon algún cargo público durante la Segunda República o el que era fiel, ¿no?, a esos ideales. De hecho, de esa represión política
habla Detrás del silencio, el trágico destino de los gobernadores civiles de Cádiz en la Segunda República. Sí. Esos gobernadores, ¿no? Que fueron fruto de un gobierno liberal, de un gobierno diferente, que eran fieles a la Segunda República porque evidentemente tenían otra manera de ver la política y que también sufrieron la represión por parte del franquismo. Y fuerte, además. Pues los gobernadores civiles fueron una figura política muy reforzada también por la República, porque se trataba de la representación del Estado en cada provincia. Entonces no había los medios de comunicación que había hoy, evidentemente. Entonces el gobernador civil representaba la cara de la República en cada provincia. Ahí la República tuvo claros, tuvo oscuros, tuvo aciertos, tuvo determinados fallos, pero lo que sí que es cierto, que es lo que yo he estudiado, ha sido que los gobernadores civiles también sufrieron una tremenda. Yo te doy un dato numérico, ¿no? De los 13 gobernadores que hay en Cádiz desde el año 31 hasta el 18 de julio del 36, 7 son fusilados, 3 mueren en el exilio, 1 muere en la cárcel de Barcelona y uno de ellos se pasa a la fila franquista, que además es el padre de un cineasta famoso, de Jaime de Armiñán, Luis de Armiñán, un personaje que se hizo famoso durante el franquismo. Pero fíjate la proporción de fusilados de esos 13, 7, más de la mitad de esos gobernadores civiles son fusilados, ¿no? Y también fue una venganza deliberada, porque ahí realmente había catedráticos, había empleados, había funcionarios, había médicos, había una situación administrativa variopinta. Y sí, fueron también muy machacados por el franquismo. Sí, porque al fin y al cabo tenían que arrasar con todo, ¿no? La cultura, la educación, la política, digamos que tenían que acabar con todo lo que se había establecido durante los años de la Segunda República y todos los cambios que se estaban realizando. Los gobernadores civiles son los que daban la cara, eran los que representantes, eran la pantalla de la República en cada provincia, era una personalidad muy potente, ¿no? Tenía una visibilidad muy potente. Además, todo esto, porque toda esta represión, pues estaba endulzado por ellos, por el nacionalcatolicismo, ¿no? Porque también está la Iglesia Católica, que de hecho ese es tu último libro, ¿no? El de en 2020 de Seréis bautizados, un episodio de la represión nacional católica en Cádiz, de cómo esa Iglesia Católica se unió al fascismo en esa represión y fue también culpable de todo lo sucedido. Pues la idea de que la Iglesia coopera, ayuda al franquismo, no, yo creo que el golpe franquista, el golpe de Franco, la Iglesia forma parte de ese golpe, inevitablemente. Lo que empieza siendo un golpe fascista termina siendo, a partir de los primeros años 40, un golpe religioso. Había una tremenda carga, más que ideológica, una carga religiosa en todo el nacionalcatolicismo. No en vano ese término, el término nacionalcatolicismo hace referencia a la enorme carga religiosa restrictiva de la Iglesia Católica en la educación de esa época, ¿no? Sí, de hecho también hablas un poco, ¿no?, de cómo afecta la Iglesia Católica o la religión católica en el presente, en ese libro tuyo de No estés eternamente enojado. Por lo que he visto es un poco autobiográfico. Sí, este tiene un tono más irónico, más autobiográfico, mi educación en un colegio de curas. Y bueno, se trata también de desmenuzar, de despiezar a que todas aquellas anécdotas familiares y de escolares relacionadas con la superstición de los santos y todo aquello, ¿no? Está escrito en un tono muy irónico, casi cómico muchas veces, ¿no? Porque en realidad la situación era cómica, vista con los ojos de hoy día, ¿no? Y en cuanto me he puesto serio ha sido con el último que he hecho, que es el de Seréis bautizados. ¿Seréis bautizados?
que salió además en epidemia, ¿no? Como se suele decir ahora, ¿no? Con esto del coronavirus, pero bueno, el libro es Seréis bautizados, un episodio de la represión nacional católica en Cádiz. ¿Y dónde lo podemos encontrar? No hemos podido hacer presentación por estos temas del coronavirus, pero se puede encontrar en las librerías de Cádiz, en cualquiera de las librerías de Cádiz. Yo te recomiendo la Quórum, Manuel de Falla, en cualquiera de ellas. De momento está distribuido solamente en Cádiz y en Puerto Real. A ver, en un futuro breve, a ver si en noviembre podemos hacer algo más y hacer presentaciones. En fin, a mí me gustaría, como todo autor, cualquier autor, pues que tuviera difusión. La verdad que es una historia desgarradora, una historia tremenda. La obra, el intento de bautizar, ¿no? A unos niños de unos fusilados recientes republicanos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hay un bautizo que organiza la Falange Española, las damas de Falange Española, sección femenina, en una iglesia de Cádiz de una serie de chiquillos cuyos padres acababan de ser, a menos de un mes, fusilados, asesinados. En algunos de ellos ni siquiera hubo un amago de juicio, ¿no? Entonces era cerrar el círculo de la ignominia, de la indignidad, de niños que no estaban bautizados, que estaban inscritos en el registro civil, pero que no eran familias en absoluto marginales, ni siquiera eran. Dos de ellos habían sido concejales, el otro, en fin, que eran gente absolutamente normal, extraída de los elementos obreros de la ciudad, y cuyos padres son fusilados, y un mes después Falange organiza este acto de bautizo de los niños, la entrada en la Iglesia Católica con todo el lujo que podían desarrollar los fascistas, que era el alcalde, entonces era Carranza, el gobernador civil, un médico prestigioso de la ciudad y tal, como padrinos. Y tú imagínate, eso me ponía, ¿no? En el caso de esas madres que asisten al juicio, que se acaban de quedar jóvenes, una de ellas tenía 20 y tantos años, ¿no? Jóvenes que se acaban de quedar viudas y que tienen que asistir, y si no atente a las consecuencias, tenían que asistir al bautizo en contra de sus convicciones laicas de sus hijos, que tenían esos 2, 3, 4 años, ¿no? Es tan tremendo, tan desgarrador el asunto, que a mí me llamó mucho la atención. Después me he encontrado que fue una práctica, si no muy corriente, al menos muy conocida en España. Era bautizar a los hijos de los rojos. En este caso eran rojos y además fusilados, ¿no? Al igual que en las cárceles, pues tenían que asistir a misa, al igual que después, durante 40 años, hemos tenido a la Iglesia Católica muy presente. Como tú has dicho, ¿no? Pues todo es nacionalcatolicismo, ¿no? Sí, el catolicismo, claro, ahí cerraba el círculo. Es decir, mato al padre y a los hijos los bautizo y los meto dentro ya de esto. Eran hijos de más que, claro, la madre en esa época, pues la mujer no trabajaba, y los hijos eran acogidos también por el auxilio social, que era un invento, era una especie de copia de un invento alemán, mediante el cual se adoctrinaba, se le daba alimento, pero también se adoctrinaba de forma muy, 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 muy intensa a los niños y a las niñas que estaban acogidos en auxilio social, ¿no? Bueno, y para finalizar la entrevista, pues simplemente hacerte una pregunta de un poco de actualidad. Es decir, ¿qué figuras consideras que sigue representando la Iglesia Católica en la actualidad? ¿Sigues pensando que tiene esa influencia que tenía durante la dictadura del franquismo, o que es algo más lejano? No, la Iglesia siempre va con las luces largas puestas. La Iglesia durante la transición pues hizo un fingimiento de su democracia y tal, pero una vez que la democracia se ha asentado, que ya hemos llegado al día de hoy mismo, la Iglesia está al lado de quien tiene que estar, de lo que ha estado siempre, ¿no? Del rico, del poderoso, del que manda, de los bancos. Hoy la Iglesia sigue siendo un poder fáctico en España de primer orden. Las iglesias están vacías, cierto, pero tienen un poder tremendo, tienen un poderío económico tremendo, tienen unas leyes favorables a ellas
tremendo. La educación poco a poco está quedando en sus manos y las organizaciones pararreligiosas tipo Opus, tipo Kiko, tal, están infiltradas en judicatura, ejército, de tal manera que es un poder muy potente, dentro del Estado. Es una opinión un poco fatalista, negativa, pero es lo que hay. ¿Vale? Sí, pero bastante realista, ¿no? No podemos negar la realidad. Es un poco de ignorantes o sí, absurdo ignorar la fuerza que, como tú dices, sigue teniendo la Iglesia en el presente. Mucha potencia, aunque la Iglesia esté vacía. Eso puede engañar, pero el poderío económico, mediático, nada más que hablamos del poderío mediático que tienen, es imponente. Sería estúpido ignorar esa fuerza, ¿no? Sí, igual que sería estúpido también negar que la transición, como tú bien dices, fue solo un lavado de cara, no solo de la Iglesia, sino también de otras muchas instituciones políticas, entre ellas. Sí. Por lo tanto, bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Si quieres decir algo, de todas formas, antes que terminar, felicitarte por tus estudios sobre las represiones del magisterio, sobre la represión de la Iglesia, sobre la represión política que se sufrió, aunque sea en Cádiz, pero ya, como ya he dicho, muchas veces se puede extender a cualquier territorio o a cualquier ciudad o a cualquier persona. Por lo tanto, pues muchas gracias por haber asistido. Simplemente eso, emplazar a todos los republicanos el día 18 en nuestras respectivas ciudades, que vamos a llenar nuestras calles de dignidad republicana. Eso yo creo que es importante, que se nos visualice, que se nos visibilice en las calles, que somos gente normal, que somos gente pacífica y que lo que queremos es no quitar un rey y poner un presidente, es mucho más, es una cuestión de dignidad. Efectivamente, porque no nos vale una república que siga con el mismo sistema actual, sino queremos una república que esté basada en una igualdad, en una fraternidad, ¿no? Y por supuesto, con un cambio social real, no imaginario únicamente. Pues bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. La próxima semana tenemos como invitada a Magdalena González, que va a venir hablando de su libro sobre la represión en Conil. Os espero y espero que os haya gustado la entrevista con José Petegui. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo
nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sin prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.